Bien, seguimos con la clase. Vamos con el tema de carpetas. ¿Qué son las carpetas? Dice que es una ubicación virtual dentro de la estructura de archivos de la computadora en donde se almacenan archivos de todo tipo, desde documentos de usuarios como documentos, fotos y videos, hasta los archivos necesarios para ejecutar el sistema operativo y los programas. Las carpetas tienen la capacidad de alojar otras carpetas en su interior, es decir, los subdirectorios. Todos los sistemas operativos como Linux, Windows, Mac o incluso sistemas operativos para smartphone o como Android y iOS, así como los sistemas de almacenamiento en la nube, brindan a los usuarios la posibilidad de crear una estructura de carpetas para ayudarlos a organizar su trabajo y los contenidos que almacenan, a las cuales se accede mediante un administrador de archivos. Bien, entonces, ¿qué son las carpetas? Son directorios o sitios donde nosotros guardamos todos nuestros archivos dentro de un dispositivo, ya sea un dispositivo móvil como un celular, por ejemplo, a lo que es una computadora. Bien, las carpetas de archivos. Tenemos dos clasificaciones. Bien, dice, existen varias clases de carpetas de archivos y de acuerdo al sistema operativo se separan en dos tipos básicos. Tenemos las carpetas de usuario y las carpetas de sistema. Las carpetas de usuario son utilizadas para almacenar documentos como libros electrónicos, imágenes, música, video, etc. También en esta categoría se encuentran las carpetas de archivos que sincronizamos con la nube, como por ejemplo los servicios de Dropbox, Google Drive o OneDrive. La nube, recordemos que es un medio de almacenamiento en Internet de manera lógica, no de manera física. Bien, el otro tipo de carpeta que tenemos son las carpetas de sistemas. Dice que son aquellas que utiliza el sistema operativo para almacenar sus propios archivos y los archivos que utilizan los programas que utilizaremos, como por ejemplo la carpeta de Windows, archivos de programa, etc. A ver, entonces, lo que son las carpetas, entendemos entonces por carpetas a los directorios. Por ejemplo, cuando nosotros creamos carpetas, estamos creando directorios para guardar archivos. Windows por defecto ya trae unas carpetas ya definidas, que se descarga documentos, imágenes, videos y música. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando un archivo o vamos a crear un archivo, al momento de guardarlo, la computadora de manera automática nos asigna o nos sugiere uno de estos directorios. Por ejemplo, si estamos trabajando en Word, al momento que nosotros guardemos ese archivo, la computadora nos va a sugerir que se guarde en la carpeta documentos, aunque nosotros podemos elegir otro directorio. Otro ejemplo también, por ejemplo, cuando estamos descargando información o archivos de internet, ya sea música o videos, al momento de realizar la descarga, por defecto, todos esos archivos que se bajan de internet se van a alojar en la carpeta descargas. De igual manera, si tenemos un CD de música y queremos guardar esa música a la computadora, de igual manera nos va a sugerir la carpeta de música. Bien, entonces estos son los directorios o las carpetas que ya trae lo que es el sistema operativo y que nos sugiere al momento de guardar un cierto archivo. A ese tipo de carpetas se le conoce como carpetas de usuario. Ahora, las carpetas de sistema. ¿Cuáles son las carpetas de sistema? Donde se aloja todos los archivos que corresponden o que hacen que funcione la computadora. En este caso, su sistema operativo. ¿Y dónde se ubican esas carpetas? En la unidad C. En esta carpeta o en esta parte del disco duro, aquí es donde se aloja todo lo que es el sistema operativo de la computadora.
Muchos de los usuarios suelen guardar información aquí en esta parte, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque muchas veces la computadora puede llegar a provocar o a tener fallas en cuanto a lo que es el arranque o al funcionamiento de la misma. ¿Por qué? Porque dentro de esta carpeta no debemos de tener ningún archivo que sea diferente a lo que es el sistema o los programas que tiene la computadora. Entonces, si nosotros tuviéramos música, videos, archivos de Word, etcétera, aquí en esta parte, podría provocar algún mal funcionamiento del equipo. Entonces, no se recomienda guardar archivos en esta parte. Entonces, lo que es el sistema operativo Windows ya nos proporciona estos directorios de acá. También lo tenemos visualizado en la parte del lado izquierdo de la pantalla. Entonces, aquí tenemos lo que es el sistema operativo. En esta carpeta de Windows. En la carpeta de Windows aquí tenemos todos los programas que hacen que funcione el sistema operativo. Son cientos de carpetas y cientos de programas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la carpeta System 32. Tenemos la carpeta en este caso, dependiendo de los programas que tengamos instalados. Por ejemplo, aquí en la carpeta System 32 tenemos múltiples archivos que son indispensables para que funcione el sistema. Si nosotros llegáramos a borrar por error alguna de estas carpetas, de igual manera podría provocar algún mal funcionamiento de nuestra computadora. Aquí, incluso aquí tenemos el CMD, que es el símbolo de sistema. Si nosotros le damos doble clic, se abre lo que es la consola. Incluso aquí viene también otros programas que ya tenemos instalado o aplicaciones de nuestro sistema que no hay que borrar, ya que estos programas son indispensables para su funcionamiento. Ahora, ¿dónde están instalados los programas? Esto es el sistema operativo. En esta carpeta usuarios, aquí están todos los usuarios que están registrados en el sistema operativo que se tiene. En este caso, yo nada más en mi computadora tengo un usuario, que es el que actualmente utilizo. Aquí están las carpetas que corresponden a mi sistema. La carpeta, bueno, esto es en cuanto a lo que es el procesador. Ahora, ¿dónde están instalados los programas? Por ejemplo, todos los programas que tengo, por ejemplo, o que tenemos, por ejemplo, no sé, Audacity, el Firefox, el antivirus, Photoshop, CorelDRAW, etcétera. ¿Dónde están instalados los programas? En estas carpetas, archivos de programa. En estas dos están instalados o se instalan todos los programas que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí en esta carpeta está lo que es el Office. Tenemos también, bueno, en mi caso, bueno, el Videolan, que es el icono del VLC. Si le damos a abrir, incluso aquí está el programa instalado. Por ejemplo, el Diamond Tools, que es para montar discos duros, imágenes de discos duros. El Crocodile, que es para realizar instalaciones eléctricas. Aquí está. Este es un sistema que nos permite instalar, hacer una instalación eléctrica y ver que funcione de manera correcta. Rápidamente aquí, nomás para que vean cómo el funcionamiento. Y aquí nos damos cuenta si la instalación está funcionando correctamente. Ya posteriormente se llevaría a la práctica, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Tenemos los demás programas, por ejemplo, aquí está el Internet Explorer, el Mega Downloader para descargar archivos de internet, el WinRAR. En la otra carpeta de archivos de programa por 86, aquí, bueno, el Activision, que es un videojuego, Photoshop,
el Audacity para editar este audio y todos los programas que tiene la computadora en estas dos carpetas se instalan. Entonces, de igual manera, si nosotros llegáramos a borrar alguno de estas carpetas o algún archivo, igual ya no funcionaría lo que es el programa que se está instalado. Entonces, esa es la carpeta de sistemas, donde está alojado todo lo que es el sistema operativo y todos los programas que están instalados en la computadora. Entonces, se recomienda no guardar ningún tipo de archivo en esta parte. Bien. La estructura de carpetas. ¿Qué es la estructura de carpetas? Bueno, dice, hace referencia a la forma en cómo están organizadas las carpetas a partir de un orden determinado de directorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema operativo automática, en este caso Windows, ya automáticamente viene programado para ordenar las carpetas de manera alfabética, ya sea de manera ascendente o descendente. Dice, es decir, el nombre de las carpetas y las diferentes subcarpetas. La mejor forma de visualizar la estructura de carpetas es utilizando un diagrama de árbol, una representación. Bien, entonces, ¿a qué se refiere eso? Bueno, dentro de la administración de archivos, en una empresa siempre hay que tener todos los archivos ordenados de manera que se nos facilite lo que es su ubicación, y es una de las ventajas que ya trae Windows, que automáticamente va ordenando las carpetas de manera alfabética. Por ejemplo, aquí por ejemplo tengo algunas carpetas y unos archivos. A ver, le voy a dar a ver en lista. Chequen que automáticamente, bueno, yo les puse estos nombres, por ejemplo 1, 3, primero, tercero, quinto semestre, y observen que automáticamente lo ordena de orden alfabético y se puede ordenar por tipos de archivos. Dándole clic nada más derecho en alguna parte vacía, le damos en ver y aquí podemos organizar, ordenar por, y aquí podemos estructurar, ¿no? Cómo queremos que se ordenen nuestros archivos. Si le damos por nombre, va a ser de manera aleatoria y mediante el nombre del archivo. Por fecha, o sea, la fecha de creación, cuál se creó primero, y así sucesivamente. Podemos ordenarla por el tipo de archivo, en este caso las carpetas, imágenes, música, video, etcétera. En este caso, la opción de detalles, acá en tamaño, por el tamaño de archivo, desde el mayor peso hasta el menor peso. Ordenarlo también por etiquetas. Bueno, esa es otra clasificación. Ahora, eso es en cuanto al ordenado. Ahora, ¿cómo queremos visualizar los archivos? Queremos verlos mediante iconos grandes, de esta manera. Queremos ver los archivos muy grandes, medianos, iconos pequeños, listas, mediante listas, ver mediante detalles. La vista de detalles, la ventaja que nos proporciona es que nos agrega una barra como una barra de menú, donde vamos seleccionando o nos facilita el orden cómo queremos visualizar nuestros archivos, ya sea por fechas, por tipo de archivo, por su tamaño. Bueno, etiqueta en este caso no tiene. Si fuera por fecha, bueno, aquí ya viene, ¿no?, la fecha de creación, por tipo, el tipo de archivo, la extensión que tiene, etcétera. Ver, detalles, ahí está. Ya vieron aquí la fecha de creación, el tipo, el tamaño, etcétera. Entonces, eso es en cuanto al orden de lo que es la estructura de las carpetas. Entonces, en una empresa se recomienda tener todas las carpetas ordenadas de manera cronológica. Es decir, podemos tener carpetas, por ejemplo, una carpeta principal que diga, por ejemplo, recibos. Dentro de recibos, supongamos que tenemos archivos de los recibos, por ejemplo, bueno, por ejemplo aquí, que sea, por ejemplo, de la fecha del 20 de 2020,
Bien, entonces, lo que se recomienda es tener toda la información o todos los archivos de manera ordenada. Es decir, vamos a suponer que en esta carpeta recibos tenemos todos los recibos de esas de la semana pasada. Lo que se recomienda es organizarlos o nombrarlos por orden alfabético. No, es que está abierto el archivo. Voy a intentar. Que sea del 22. Que sea del 23. Bien, entonces, lo que nos dice entonces la estructura de carpetas es de que todos nuestros archivos debemos de tenerlos de manera ordenada. De igual manera, por ejemplo, si aquí tuviéramos otros archivos aquí, por ejemplo, notas, por ejemplo, aquí, y que tengamos, por ejemplo, todos los archivos así, creados. De igual manera se recomienda ordenarlo por fechas, ya que son datos que no se pueden repetir y que nos facilita el momento de realizar las búsquedas. Vamos a suponer que esta fue de la fecha 18. Esta fue de la fecha 18. Y este dato, por ejemplo, bueno, entonces se recomienda tener los archivos de manera ordenada en el sistema. Esto nos va a facilitar al momento de realizar búsquedas y así ubicar inmediatamente el archivo que se esté solicitando. Vamos a suponer que en una empresa, por ejemplo en una tienda, cierto gerente solicite, por ejemplo, el archivo o la carpeta de las ventas que se realizaron la semana pasada. Entonces, tener ordenado por fechas ayuda mucho al momento de ubicar un cierto archivo, ya que facilita lo que es su búsqueda en el sistema. Ahora, lo otro que se recomienda es utilizar nombres claves. Si es una computadora donde varios usuarios tienen acceso a ella, entonces los usuarios tienen que utilizar nombres claves para que otros usuarios no puedan identificar esa carpeta y únicamente nos sepan identificar los usuarios que elaboraron dichos archivos. Bien, en cuanto al almacenamiento, la unidad de almacenamiento es el lugar lógico donde se guarda la información de manera permanente y está relacionada con el dispositivo de almacenamiento. Las unidades las designa el sistema operativo y generalmente pueden ser de la A hasta la Z. Bueno, aquí en cuanto al almacenamiento, hablamos de manera física, ¿no? Dentro del sistema operativo, independientemente de los directorios que ya trae el sistema, podemos utilizar dispositivos de almacenamiento externos, por ejemplo, una memoria USB, un CD, un almacenamiento en la nube, diferentes formas de realizar lo que son los resguardos. Bien, el almacenamiento de archivo aporta los medios para almacenar, preservar y ofrecer acceso al contenido archivado. En sistemas de pequeño tamaño, el almacenamiento puede ser autónomo y operarse de forma manual, pero en sistemas de mayores dimensiones, el almacenamiento se acostumbra a implementar en conjunción con aplicaciones de catalogación, sistemas de administración de activos, sistemas de recuperación de información y sistemas de control de acceso. El objetivo reside en controlar y manejar el contenido archivado, así como proporcionar una manera controlada de acceder a este archivo. El almacenamiento de archivo
debe estar conectado a los dispositivos responsables de la captura y creación del objeto digital y archivar, y debe proporcionar una interfaz segura y fiable que pueda ser usada para importar activos al sistema de almacenamiento. Aquí, en cuanto a la interfaz, ese es un punto muy importante. ¿A qué se refiere esto? A que el dispositivo sea fácil de manipular. Por ejemplo, nosotros cuando utilizamos las memorias USB, el procedimiento para realizar un resguardo es muy sencillo. Basta con conectar la memoria inmediatamente en la parte de equipo. Aquí va a aparecer lo que es el dispositivo y basta con darle doble clic para poder acceder a ella. Es una interfaz muy simple y los dispositivos deben de ser así, simples, para que podamos acceder de manera fácil y sencilla. Otro ejemplo puede ser un dispositivo celular. Muchas veces, si no tenemos conocimientos y queremos pasar archivos de nuestro celular a nuestra computadora, a veces se hace complicado si no se cuenta, por ejemplo, con un cable, en este caso el cable USB. Al conectar el dispositivo de un cable USB a la computadora, de igual manera en esta parte aparece el dispositivo ya conectado. Ahora, si no se contara con un cable USB, ¿cuál sería la alternativa para conectar o tener una conexión entre un celular y la computadora para pasar archivos? Podría ser vía Bluetooth. En esta parte de acá, identificar los dispositivos que se tiene. Otra alternativa podría ser bajar alguna aplicación de la Play Store del dispositivo celular y así poder conectar ese dispositivo a la computadora, pero serían procesos más complejos y se tendría que tener un poco de conocimiento para poder utilizarlos. Entonces, es muy indispensable tener o manejar una interfaz muy sencilla o fácil de usar al momento de estar pasando archivos de un dispositivo a otro. Entonces, en una empresa es indispensable tener en nuestra computadora o en nuestro sistema operativo todas las aplicaciones necesarias para poder transferir archivos entre dispositivos. En este caso, para pasar, por ejemplo, a memorias USB o a dispositivos móviles, es necesario tener aplicaciones para poder realizar ese tipo de transferencia de información. Un sistema utilizado para almacenamiento de contenido de archivo debe ser fiable en diferentes aspectos, debe estar disponible sin interrupciones significativas y debe ser capaz de informar al sistema o al usuario encargado de la importación del contenido sobre el éxito o fracaso de la operación, permitiendo que esta forma a la parte importadora. En caso de éxito, la eliminación de la copia, la captura del fichero del archivo. El almacenamiento del archivo debe también ser capaz de preservar durante el largo periodo de tiempo el contenido que gestiona y protegerlo de todo tipo de fallos y desastres. Esa es otra característica o punto importante en cuanto a lo que es la transferencia de archivos. El dispositivo nos debe indicar si la transferencia fue realizada con éxito o si hubo algún fallo. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las memorias USB y las conectamos a nuestro dispositivo, hay memorias que ya no funcionan al 100% y al momento de conectarlas nos aparece un mensaje que nos dice es necesario formatear el dispositivo. Entonces, son mensajes de alertas que nos manda el sistema operativo donde nos dice que anda fallando lo que es el medio de almacenamiento. Entonces, ese es otro punto muy importante que debe tener el sistema al momento de estar utilizándolo en la empresa. Que el sistema operativo que se maneje cuente con todas esas características y saber interpretar los mensajes de error. Muchas veces en las empresas, por ejemplo, en las tiendas, donde manejan sistemas de ventas, por ejemplo, por ejemplo, Chedraui y Bodega, por ejemplo, que utilizan programas para realizar venta de productos. Entonces, esos sistemas
traen unos mensajes de alerta cuando hay algún fallo de transferencia de archivos. O otro ejemplo podría ser en las cajas de crédito y ahorro o en los bancos, por ejemplo, que utilizan igual sistemas o programas muy específicos para realizar sus movimientos o sus transacciones. Entonces, esos sistemas deben de tener todos los mensajes de alertas para poder indicar al usuario cuando hay algún fallo del sistema en cuanto a la transferencia de archivos. Es muy común cuando decimos, por ejemplo, que se cae el sistema. Muchas veces no podemos interpretar la frase de se cae el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que el servidor o la computadora servidor donde está instalado el sistema principal que opera todas las demás computadoras está fallando. Entonces, cuando esa computadora está fallando, todas las demás presentan fallos en cuanto a la comunicación. Por ejemplo, vamos a suponer que esta sea vamos a suponer que esta sea el banco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, HSBC. Y esta sea, por ejemplo, una sucursal, el Puerto Escondido. Este sea, por ejemplo, Huatulco. Pinotepa. Bien, entonces estas computadoras todas están conectadas a lo que es el servidor. Bien, entonces en cuanto a la transferencia de información, cuando el servidor esté fallando, por ejemplo, vamos a suponer que se haya ido la luz y ese servidor falle, todas estas demás computadoras o sucursales van a fallar. ¿Por qué? Cuando quieran solicitar información a lo que es el servidor, no va a haber respuesta. Entonces, es lo que le llamamos se cae el sistema. Muchas veces cuando estamos haciendo transacciones o algún movimiento en un banco y nos dicen que no hay sistema, quiere decir que el servidor es el que está fallando, no hay comunicación. Entonces la transferencia de archivos no se puede realizar. Bien, entonces todo esto tiene que estar controlado en una empresa. ¿Y qué se puede hacer en este caso? Se puede trabajar mediante respaldos o en este caso con datos provisionales mientras se repara lo que es el servidor principal. Bien, un sistema de almacenamiento de archivo debería construirse de acuerdo con las necesidades del propietario, de su propietario funcional. Deberá dimensionarse adecuadamente para llevar a cabo las tareas encomendadas y gestionar la capacidad requerida en operaciones cotidianas. Además, el almacenamiento de archivo deberá proporcionar acceso controlado al contenido que gestiona para aquellos usuarios que tengan permisos o derechos de acceso a dicho contenido. Bien, aquí ya vamos a entrar en el tema de lo que es controles de acceso. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta parte nos dice de que todo sistema de almacenamiento debe de cumplir las expectativas del usuario. Es decir, que nuestro dispositivo de almacenamiento debe de poder guardar cualquier archivo que el usuario utilice o en su trabajo o en su computadora. Por ejemplo, una memoria USB tiene la capacidad para almacenar cualquier tipo de archivo, siempre y cuando no rebase la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, en una USB podemos guardar desde audio, archivos de audio, archivos de video, archivos de texto,
gráficos, imágenes, cualquier tipo de archivo podemos guardar en una memoria USB, siempre y cuando no rebase la capacidad de almacenamiento. Entonces, una memoria USB es un dispositivo muy recomendado y útil para utilizarlo en cualquier computadora, ya que permite guardar cualquier tipo de archivo. Hay otros dispositivos que no te permiten guardar otros tipos de archivos más que para los que fueron programados. Bien, por ejemplo, un lector de código de barras es un dispositivo que capta información, recolecta la información de un producto. Ahora, ese lector lo único que hace es eso, recabar información, pero únicamente del código de barras. No puede, por ejemplo, recolectar información, por ejemplo, de algo. Por ejemplo, no podemos guardar información ahí, no podemos guardar audio, no podemos guardar video. Únicamente su función es captar información de un código de barras. Entonces, hay dispositivos que no te permiten almacenar cualquier tipo de información. El control de acceso. Aquí entramos a lo que es seguridad en cuanto a los archivos. Dice, el control de acceso de informático, control de acceso a sistemas informáticos en seguridad informática consiste en la autorización, autenticación, autorización de acceso y auditoría. Una definición más estrecha de control de acceso abarcaría únicamente la aprobación de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya estamos manejando un tipo de seguridad que va más allá de una simple contraseña de usuario. Aquí ya estamos hablando de dispositivos ya electrónicos que fueron hechos para generar contraseñas y poder brindar mejor seguridad a la que son las claves de acceso. A eso se le llama autenticación, que es el control de acceso, pero no, como dije, no es únicamente una simple contraseña de usuario. Esto se genera de manera ya aleatoria y es controlado por un dispositivo. A esos dispositivos se le conocen como token. ¿Qué son los tokens? Bueno, los tokens son, por ejemplo, dispositivos que ya te generan automáticamente un número o un código o una clave de acceso. Esto por lo comúnmente son proporcionados en los bancos, donde si tienes una cuenta ya grande, ya manejas cheques, por ejemplo, cuentas de cheques, aquí el banco te proporciona o te sugiere que se utilice un tokens para poder accesar a tu cuenta. Y esto es muy importante al momento que se realizan compras por internet, ya que en las páginas puede haber fraudes donde te pueden clonar tu clave y pueden utilizarlas para robar. Entonces, estos dispositivos son muy útiles, ya que estas están configuradas por la empresa, en este caso por los bancos, donde cada vez que ingresas a una compra, por ejemplo en internet, te genera un código aleatorio para que ingreses tú como clave y así no puedan robar tu información. Por ejemplo, vamos a suponer que vayas a realizar una transacción en línea y sea tu código. Ahora, posteriormente, cuando hayas realizado esa transacción, inmediatamente puedes generar otra clave de manera aleatoria para que ya no sea esta que tenías anteriormente. Entonces, esos son los tokens. Es otro medio de seguridad, pero ya a un nivel más avanzado y más privatizado, ¿no? Donde únicamente el usuario o el cliente, en este caso, perdón, el dueño de la cuenta sabe qué claves va a utilizar, y todas esas claves que generan estos tokens están ya se generan automáticamente en la base de datos del banco, donde cada vez que ingresas estos códigos automáticamente ya te genera lo que es el acceso. Entonces esos son los tokens. Ya es un nivel más avanzado, ya no es nada más poner una contraseña y un usuario y ya poder acceder, ¿no? Ya es poquito otro nivel. Bien,
Bueno, aquí nos dice los métodos de autenticación y los tokens incluyen contraseñas, contraseñas, escaneados, biométricos, llaves físicas, llaves electrónicas y dispositivos, caminos ocultos, barreras sociales, monitoreo, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a las operaciones básicas de los archivos, ¿qué podemos hacer en los archivos? Bueno, la mayoría de las operaciones son comunes para todos los tipos de ficheros, las carpetas, páginas, imágenes, documentos, etc. Se escriben algunas de ellas. Bueno, primeramente, todo sistema debe permitir seleccionar los archivos. En Windows es muy fácil seleccionar un archivo. Basta con dar un clic sobre el archivo y automáticamente se selecciona. Ahora, cada dispositivo tiene una forma diferente de seleccionar. Por ejemplo, un celular, ahí no utilizamos el mouse, ahí directamente presionamos sobre el archivo o mantenemos presionado por 1 o 2 segundos sobre el archivo para poder seleccionar dicho archivo. Entonces, cada dispositivo tiene su propia forma en cómo seleccionar los archivos que utiliza ese sistema. El otro punto es que el sistema debe poder permitir la búsqueda de los archivos. Debe de facilitarnos lo que es una herramienta de búsqueda. En Windows tenemos la muy común, que es esta barrita que tenemos en la parte de acá arriba, en la parte superior derecha. Tenemos la barrita donde podemos buscar una carpeta o un archivo que queramos encontrar. Vamos a suponer que fuera nuestro medio de almacenamiento, nuestro dispositivo de almacenamiento, y quisiéramos encontrar un archivo de entre todos los que tenemos aquí, uno en específico. Ahora, si son cientos y cientos de archivos, el buscarlo uno por uno nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, lo que nos facilita esta herramienta de búsqueda es que, con el simple hecho de poner el nombre del archivo, automáticamente genera lo que es la búsqueda. Por ejemplo, vamos a poner, a ver, este archivo, el bloc de notas. Notepad. Bueno, inmediatamente empieza la búsqueda y nos va mostrando todos los archivos que empiecen con ese nombre. En este caso, el Notepad es el bloc de notas. Si notan aquí, empieza a realizar la búsqueda, está cargando, analizando todos los archivos que tiene en ese directorio y empieza a mostrar aquí, ¿no?, todos los archivos que coinciden con ese nombre. Una vez que termine la búsqueda, ya no, lo que tenemos que hacer nada más es elegir el archivo que nosotros estamos buscando. Esa es una herramienta muy útil en Windows, ya que nos permite encontrar de manera rápida el archivo, ¿no? Muchas veces cuando realizamos algún trabajo lo tenemos en una memoria USB y tenemos que entregarlo de manera inmediata, y de todos los archivos que tenemos no lo encontramos, entonces recurrimos a esta parte, ¿no?, a realizar la búsqueda rápida. Entonces, esa es una de las herramientas que trae Windows, el cual es muy fácil de usar y muy útil. Ahora, otro sistema operativo, por ejemplo el Android, el iOS, por ejemplo, para dispositivos móviles, es un poquito más complicado de realizar la búsqueda, ya que, por ejemplo, si queremos ubicar, por ejemplo, no sé, un archivo, una foto, una canción, un video que hayamos descargado y que no sepamos dónde está, es un poquito más complicado poder realizar la búsqueda, ya que tendríamos que ir directamente a la carpeta donde se descargó, o por ejemplo para ubicar un archivo de WhatsApp o un archivo de Facebook, por ejemplo, que hayamos descargado, tendríamos que indagar dentro de la carpeta,
la memoria del dispositivo, ubicar la carpeta del WhatsApp o del Bluetooth o del directorio que tengamos en el dispositivo para encontrar dicho archivo. Es más complicado. Entonces, un sistema operativo debe de tener, o en este caso, si no se cuenta con esta herramienta, se recomienda descargar una herramienta de búsqueda para dicho sistema. Ahora, todos los sistemas que manejan las empresas, todos esos sistemas ya traen una herramienta de búsqueda, ya sea un sistema de ventas, una base de datos, un sistema de registro, de control de alumnos, de cualquier tipo de sistema, por ejemplo, sistema de bancos, por ejemplo, debe de tener una herramienta de búsqueda para encontrar de manera rápida los archivos o los datos que deseamos ver, ¿no? O que nos estén solicitando. La otra característica, la otra operación que debe de cumplir es el renombrado de ficheros o de archivos, ¿no? El sistema nos debe permitir poder nombrar o cambiarle de nombre a un archivo. Es otro dato que debe cumplir dicho sistema operativo. Ahora, anteriormente habíamos mencionado que hay caracteres que no podemos utilizar en cuanto al nombrado de archivos. En Windows no nos permite utilizar ciertos caracteres. En cuanto a copiar, cortar, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí muchas veces confundimos estas dos acciones, ¿no? Copiar y cortar. ¿Qué es copiar y qué es cortar? Bueno, copiar lo que hace es una réplica. Cortar lo que hace es quitar el archivo de un directorio y colocarlo en otra parte. Es decir, a ver, por ejemplo, si yo aquí le doy a este archivo, le doy clic derecho y le doy copiar, a ver, bien, le doy en copiar y ahora me voy, por ejemplo, a carpeta recibos, por ejemplo, y aquí le doy un clic derecho y le doy pegar. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que aquí tengo el archivo original, atrás, aquí tengo el archivo original y aquí tengo la copia, ¿no? Eso es copiar, crear réplicas. Aquí, el derecho, pegar. Ahí está, ¿sale? Eso es copiar. Aquí está. Eso es copiar. Ahora, ¿qué es cortar? A ver, vamos a crear otra carpeta. Cortar es quitar el archivo de donde está y colocarlo en el lugar donde nosotros queramos. A ver, por ejemplo, le doy clic derecho y le doy cortar. A ver, ahora le doy cortar y me voy, por ejemplo, aquí y aquí le doy clic derecho, pegar. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? El archivo se cambió de directorio, ya no está en la carpeta anterior. Notan, ya no está, ya aparte. Acá, otro ejemplo. A ver, la carpeta notas. Si le doy aquí clic derecho y le doy cortar, a ver, está tardando mucho. Bien, le doy en cortar y me voy a, no sé, a recibos, por ejemplo. Ya se bloqueó. Y nos vamos a la carpeta notas. Y aquí, por ejemplo, le damos clic derecho, pegar.
Bien, aquí ¿qué es lo que sucedió igual? Se reemplazó, se cambió de lugar. Toda la carpeta que teníamos acá ahora se pasó a esta carpeta. Lo mismo, por ejemplo, este archivo le doy clic derecho, cortar, y me voy, por ejemplo, a aquí y le doy clic derecho, pegar, y ya se cambió de lugar. Eso es lo que hace la opción cortar. Cambia de lugar un archivo. Es diferente a la opción copiar. Bien. Gestión de archivos ahora. Gestión, ya vamos a entrar así a lo que es la esencia de la materia. Lo que es gestión. ¿Qué es gestión? Conjunto de acciones que permite realizar una actividad en específico. Es decir, coordinar, planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, ¿qué es la gestión? Es el proceso administrativo que nosotros tenemos en los archivos de dicho sistema. Todo lo que vamos a realizar con o que podemos realizar con los archivos, todo el control, toda la manipulación de archivos, eso consiste en lo que es la gestión. Ahora, el archivo, ¿qué son los archivos? Vamos específicamente a lo que son los archivos de texto. ¿Qué son los archivos de texto? Bueno, un archivo de texto de tipo texto es aquel que almacena información de texto plano, es decir, que no contiene caracteres de control, solo contiene caracteres imprimibles como letras, números, símbolos. Por lo general, el juego de caracteres ASCII. Lo que es los caracteres ASCII, lo que es el sistema operativo, toda computadora trabaja con sistema binario. Entonces, cada vez que nosotros presionamos una cierta tecla, una letra, un símbolo, estamos generando una combinación de números. Entonces, el código ASCII es eso, es como una tabla donde cada símbolo o letra le corresponde una cierta combinación de números. Por ejemplo, aquí, esto es muy útil al momento que, por ejemplo, estamos programando páginas web. Aquí ahí se utiliza muchísimo lo que es el código ASCII, ya que hay veces que dentro de la programación no podemos poner un símbolo o un carácter específico. Entonces, utilizamos o nos ayudamos de lo que es el código ASCII para poder colocar ese símbolo. Entonces, el código ASCII o carácter ASCII es simplemente el sistema que está detrás de cada letra. Por ejemplo, la letra G, a nosotros presionar la tecla de la letra G, estamos haciendo una combinación de estos caracteres. Por ejemplo, el sigma, por ejemplo, tendríamos esta combinación, el pi de esta manera y así sucesivamente. Como les decía, eso es muy útil al momento que se está programando páginas web. Ahí es muchas veces difícil colocar estos símbolos por el teclado y se tiene que hacer mediante un código hexadecimal, ¿no? En este caso el código ASCII. Bien. Bueno, dice, el texto plano proviene de la traducción literal de plain text, texto simple. Gestión de archivos. Bien, esta administración de los archivos, esto se realiza a través del sistema operativo, permitiendo que los usuarios tengan acceso directo con los archivos y tengan control sobre ellos, así como también se puede enviar y compartir archivos con otros usuarios, medidas de seguridad y protección a estos, de modo que le permite al usuario realizar ciertas operaciones con ellos. Entonces, a eso se refiere la gestión de archivos, al control que nosotros vamos a tener sobre todos los archivos que tiene la computadora, el sistema de la computadora. En una empresa, por ejemplo, vamos a tener qué tipo de control vamos a tener sobre los archivos dependiendo de nuestra área laboral, ¿no? O nuestro departamento. Por ejemplo, recordemos que una empresa está dividida en varios departamentos. Por ejemplo, departamento de gerencia, recursos humanos,
Todo depende del tipo de empresa que sea, ¿no? Por ejemplo, en una escuela tenemos el área de dirección, subdirección, recursos académicos, tenemos lo que es Contraloría, etcétera. Entonces, cada usuario de ese o cada empleado de esa área tiene un cierto control sobre los archivos del sistema. Entonces, dependiendo del departamento en el que se esté, así es el control de archivos que se va a tener. Por ejemplo, en un banco tenemos lo que es la gerencia, el área de caja, de créditos, servicio al cliente. Entonces, cada departamento tiene un cierto control de los archivos. Por ejemplo, el área de caja no tiene control sobre el área de gerencia o el área de servicio a clientes. Y el área de servicio a clientes no tiene control sobre los archivos de caja ni de gerencia, y así sucesivamente. Cada departamento tiene su propio control de los archivos. Entonces, ahora, dependiendo del tipo de control que se tenga, así será la manipulación de la información de esos archivos. Y también lo que es el compartir, ¿no? Y enviar la información a través de los diferentes usuarios. Bien, ahora, el sistema de gestión de archivos. Aquí hay que tener la diferencia, ¿no? Un sistema de gestión de archivos es aquel software que provee servicio a los usuarios y aplicaciones en el uso de los archivos. El único camino que tiene el usuario o la aplicación para acceder a los archivos es a través de un sistema de gestión. Bueno, aquí ya entramos a lo que es el programa, ¿no? Hay programas que nos sirven para llevar un control de nuestros archivos en la computadora. En Windows comúnmente no descargamos o no instalamos programas para controlar nuestros archivos porque ya nos brinda una interfaz amigable que es muy fácil de utilizar, ya que ordena las carpetas por nombre, incluso le asigna un nombre, está en español, en el idioma que nosotros instalemos el sistema operativo, y el nombre de las carpetas está muy entendible, por ejemplo, imágenes, música, ya es muy fácil de entender de qué tipo de archivos se van a guardar en qué tipo de carpetas. Pero hay programas en internet que se pueden descargar para poder controlar todo esto de manera más detallada. En computadoras, por ejemplo, de una cierta empresa o los sistemas que se manejan en ciertas empresas, ya el sistema ya fue creado o es creado para manejar de manera específica ciertos archivos. Por ejemplo, en un banco ya es el sistema que se maneja para controlar todo lo que es el proceso bancario, ¿no? Todo lo financiero. Entonces, cada sistema o cada empresa ya tiene su propio sistema que controla los archivos que maneja. Entonces, a esos programas se les denomina sistemas de gestión de archivos. Ahora, aquí más adelante ya vamos a entrar a lo que es la gestión documental. Aquí ya ya vamos a hablar sobre las empresas que se dedican especialmente a manipular la información de las empresas, pero estas ya tienen un costo y se contratan ya de manera independiente, ¿no? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima clase seguiremos con gestión documental.